¿Cómo están? Sean muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de La Región al Mundo, el programa de análisis internacional del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción y que está dentro de la cátedra Jean Monnet de esta misma universidad, gracias a la Unión Europea. Cada semana tenemos invitados e invitadas para analizar lo que es la actualidad que está ocurriendo en el mundo y hoy día en particular vamos a dirigirnos a Brasil, a esto que también se llama el sur global, ciertas cosas que han pasado en el último tiempo y que nos vinculan también de alguna manera con lo que está pasando en Europa. Y para ello estoy hoy día con dos colegas que hace muy poco estuvimos juntos ya que estamos en un proyecto del doctor Gianluca Gardini, un proyecto Jean Monnet, con quien estuve y tuve el placer de compartir, en primer lugar, con el doctor Sergio Caballero de la Universidad de Deusto en España. ¿Cómo estás, Sergio? Perfecto, un placer. Gracias. Y además me encuentro en este capítulo con el doctor Luis Beneduzzi, quien es de la Universidad Ca' Foscara de Venecia, en Italia, y desde allá también, desde Italia, hoy día está conectado con nosotros. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, gracias. Un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, hoy día la verdad es que estamos grabando un día eh, 24 de abril, por lo tanto, lo dejo claro porque de algunas de las conversaciones que vamos a tener, probablemente cuando se emita este programa van a haber novedades, pero van a tener algunas claves para poder comprender los hechos, los eventos que podrían ocurrir durante esta semana. Partamos con Sergio, con un concepto que se ha escuchado mucho, pero que seguramente el público en general no necesariamente lo entiende, que es esto del sur global. ¿Qué es el sur global? ¿En qué contexto está este sur global? Eh, China dice ser parte del sur global, ¿él lo es o no lo es? Danos un poco de luces para entender esto. Gracias, Paulina. Lo primero, como decía, un placer acompañaros hoy y vamos a hablar de Brasil y vamos a intentar saber qué es eso del sur global, un concepto bastante esquivo y difícil de asir. La primera idea que podríamos pensar es que se retrotrae a esa idea de tercer mundo, mundo en desarrollo, países en desarrollo que nos retrotrae a la Guerra Fría, a otros periodos de la historia, ¿no? Últimamente, por hacerlo breve, porque nos daría tiempo para mucho tiempo, se habla de sur global como concepto que intenta englobar los países que tienen una cierta visión de resiliencia, de resistencia a la visión dominante hegemónica de lo que antaño era Occidente y hoy podríamos llamar como Norte global, en concreto y principalmente Estados Unidos y la Unión Europea. Esa idea de resiliencia, de resistencia, pero al mismo tiempo de agendas compartidas, es un elemento que han adoptado ciertos países, uno de ellos, como bien decías, China, que lógicamente no cabe en una visión de país en desarrollo, lo que puede ser la primera o segunda economía del mundo hoy en día, pero que sí se arroga esa legitimidad para hablar en nombre de ese sur global. En este caso, pues por ejemplo, de la mano de los BRICS, cuando se configuraron a principios del siglo XXI, Brasil, Rusia, India, China y luego Sudáfrica, como esos países que intentaban hablar en nombre de esos países no incorporados, no incluidos cuando se hablaba de ese norte desarrollado. ¿Qué duda cabe que este concepto es esquivo? China difícilmente puede ser considerado un país del sur global en el sentido de desarrollo y económico, pero sí que utiliza ese papel. En el caso particular de Brasil, Lula da Silva, precisamente en sus dos presidencias iniciales, de 2003 a 2010, sí que se arrogó este rol de hablar en nombre del sur global y esa legitimidad para encolumnar países de América Latina, de África y del sudeste asiático, ¿no? Pero bueno, creo que esto nos enmarca, en cierta manera, qué es eso del sur global, ¿no? Con todo lo difícil que pueda ser. Bueno, gracias Sergio, porque justamente este es el puntapié inicial, digamos, para entrar a conversar del país de Luis, porque Luis, además de, bueno, si bien trabaja y vive en Italia, es brasileño. Entonces,
Luis, ¿cómo está la salud primero de los BRICS? Ya que lo mencionó Sergio. Y en segundo lugar, ¿qué diferencias tú ves o similitudes entre las presidencias de Lula da Silva en los periodos, en sus mandatos anteriores y el que está comenzando ahora? Porque ya Sergio mencionaba justamente a este, a este Brasil con esta posición. Bueno, gracias. Una otra vez yo quería decir que es un gusto estar aquí. Bueno, yo creo que se puede decir que Lula, bueno, empezó por los BRICS. Entonces, la relación entre los países. Yo creo que el objetivo de Lula es intentar de reconstruir algo. Ahora logró, ¿no?, el nombre de Dilma Rousseff para el Banco de los BRICS. Entonces, estás intentando, yo creo, crear nuevos enlaces en relación al grupo. Este viaje en China, yo creo que tuve una relación muy fuerte, muy grande. Se puede decir también en una relación donde, por ejemplo, la Ucrania entra en un modo especial para lograr construir una relación muy acerca de China, pero no lejos de los Estados Unidos. Entonces, es algo que yo creo que podría citar Gianluca Gardini en la idea de pragmatismo e ideología, porque yo creo que Lula está jugando con en algunos momentos con una ideología del antiimperialismo, en otros con el pragmatismo del comercio, porque son necesidades también del Lula de hoy, porque llega en el Brasil donde tiene una oposición muy fuerte, la necesidad de concretizar cosas muy temprano para no perder los apoyos que tienen. Entonces, que tienen de luchar en el espacio internacional muy fuerte en el sentido de crear espacios comerciales. Entonces, por ejemplo, todo el viaje, yo estuve en Brasil en este periodo, yo estaba en Brasil en este periodo, todo el viaje se hablaba mucho de los acuerdos comerciales, de las inversiones de capitales de China en Brasil, de cómo se estaba construyendo, porque es algo muy importante en este momento. Y yo creo que en ese sentido, yo veo una continuidad en la política de Lula en un escenario internacional muy diferente, pero en una continuidad de intentar de construir un espacio global para el Brasil. Y yo creo que este es algo muy importante también en relación a la política interna, porque yo creo que en todos los países, pero en Brasil en especial, en este momento muy especial, la relación entre la política interna y la política exterior es muy fuerte y muy importante, porque intentar de construir un espacio nuevo, el discurso interno es esta. A diferencia del gobierno de Bolsonaro, el Brasil vuelve a tener un espacio en el escenario internacional, es respetado por las naciones. Entonces, que esta construcción es muy fuerte en este momento, muy importante en este momento. Entonces, que se está, ¿cómo puedo decir? En un proyecto muy fuerte de reconstruir los BRICS, porque es una manera de garantizar una política interna mejor para Lula en este momento, porque crea este espacio de comercio, ese espacio ideológico también. Se puede decir, por ejemplo, de la relación, de los comentarios de política exterior de Lula en China acerca de la guerra, en los comentarios después de la visita del ministro de las Relaciones Exteriores de Rusia en Brasil, que se puede ver este juego pragmático de obtener vantajes de una parte, vantajes de la otra parte en este juego. Entonces, yo creo que Lula continuará a utilizar esta estrategia. Sergio hablaba antes del sur global. Es muy interesante porque hasta ahora Lula no empezó nada con África, pero fue un partner comercial muy importante para Brasil, los países africanos de lengua portuguesa, que eran parte de ese sur global, algo muy importante en este contexto. Entonces, que yo creo que son dos cosas importantes de tener en cuenta, que la política de Lula también, aquella de los primeros años de Lula en la primera década del siglo XXI,
tenía también una idea de pragmatismo muy fuerte y jugaba con la ideología en este sentido. Siguiendo un poco esta línea, Sergio, ¿cómo se tomó desde el punto de vista de Europa el hecho que está bien, Lula quiere no mantenerse lejos de China, no mantenerse lejos de Rusia? Sabemos la dependencia que tenemos muchos países a nivel comercial de inversiones con estos países, sobre todo con China, pero que el discurso, sobre todo cuando habla de Ucrania, sea tan marcadamente antioccidental, porque una cosa es tratar de mantener distancia, otra es de plantear que la guerra, para poder detenerse, es que Estados Unidos y la Unión Europea dejen de armar a Ucrania. En un momento plantea además poco menos que la igualdad entre el agresor y el agredido. Después salió ahí que hubo un problema también de traducción y que se desmintió de alguna manera, pero llamó la atención, no sé si también en Europa, estas frases tan claramente anti-occidental que Lula dijo, y no en cualquier lugar, sino que las dijo en Beijing. Sí, la verdad, Paulina, el hecho de que estemos hablando de esto evidencia los errores en ese juego casi de funambulista, de equilibrista que ha intentado Lula y que hay que reconocerle, que su carisma y su liderazgo político en general le han servido para poder hacerlo, pero bueno, en este caso yo creo que ha resbalado y ha sido un traspiés. La dimensión de autonomía es fundamental, lo sabemos, en los países latinoamericanos es un tema fundamental de cualquier política exterior y en el caso de Brasil no lo iba a ser menos. De hecho, su asesor presidencial para temas, para asuntos internacionales, Celso Amorín, su antiguo canciller, lo llevaba por bandera. Y ahora de alguna manera, Lula, y yo creo que ahí sí que y cojo el guante de alguna cosa que también mencionaba Luis antes, tiene dos planos distintos en los que funcionar en este tercer mandato. Tiene una dimensión interna que es prioritaria, que tiene que ver con la economía, la necesaria recuperación económica, que es la gran espada de Damocles que tiene sobre su cabeza, y también la polarización generada en el periodo Bolsonaro. Y luego hay una dimensión de política internacional que, como bien decía Luis, están muy imbricadas, están muy relacionadas, y que la política exterior se percibe como ese ámbito, ese espacio en el que Lula puede maximizar su capital político, por su carisma, por su liderazgo, por la buena acogida que tiene en el mundo. Y eso, de alguna manera, digamos que lo ha, no digo que se haya sobreactuado, pero ha maximizado o intentado sacar excesivo rédito erigiéndose en una suerte de solucionador de lo que está pasando en Ucrania. Y esa idea de intentar dotarse de un rol que probablemente es excesivo para él y para cualquiera lo hubiera sido, le ha llevado a sonados traspiés como el que estás mencionando. El que intentar, por un lado, una suerte de equidistancia, que en ningún caso se corresponde con el derecho internacional ni con la propia tradición diplomática brasileña, esa suerte de ambivalencia de intentar ver los dos lados como si fueran igual, en una suerte de neutralidad para poder ser luego un mediador, en este caso no ha lugar, no cabe, porque claramente hay un agresor y claramente hay un actor que se defiende y que es víctima de una vulneración previa del derecho internacional. Ese juego de equilibrismo que decía lo está intentando mitigar después de ese viaje a China, después también, como decía también Luis, de Lavrov, el canciller ruso, también intentando tirar para su lado. La actual visita que está realizando estos días Lula en Europa, primero en Portugal y a partir de estos días vendrá a España, claramente va en esa línea de intentar, por un lado, desdecirse. Y cuando te tienes que desdecir, en cierta manera ya ha quedado claro que tu mensaje fue erróneo, cuando en vez de poder construir estás intentando poner paños fríos a problemas que has creado antes, es sintomático. Y de ahí que sus asesores, de hecho, le estén diciendo que baje un poco el perfil en cuanto a hablar de Ucrania, porque claramente se ha extralimitado. Yo creo que él probablemente sea consciente y en los próximos días intente bajar este perfil y adoptar un rol
mucho más, bueno, bajo porque no ha lugar, con la propia tradición diplomática brasileña. Claramente un error en este campo. Luis, siguiendo la misma línea de lo que estábamos conversando con Sergio, y tú dices que vienes justo llegando de Brasil. ¿Cómo viste a Brasil? ¿Cómo viste estos primeros meses de Lula da Silva? Eh, Efectivamente existe esta sensación, yo creo que en gran parte es real, de esta radicalización al interior de la sociedad, un poco parecido a lo que vimos a Estados Unidos, con las diferencias que tiene, pero que también nos encontramos con una suerte de asalto al Capitolio, a la brasileña, donde fueron los tres poderes del Estado, y recién echaron a uno de un jefe de seguridad de Lula, en que aparece en un video donde justamente aparece en este asalto a los poderes en Brasilia. Eh, ¿Cómo ves tú, cómo vistes tú tu propio país, incluso mirándolo desde fuera y a su vez desde el interior, eh, ahora con tu viaje? Bueno, gracias por la pregunta porque me parece muy importante discutir esto porque yo he visto un Brasil muy pobre. La pobreza yo creo que es algo que se puede tocar con las manos. Es muy, bueno, yo puedo decir que más que pobre, un país más desigual, porque de una parte la pobreza se veía mucho por las calles, como la gente, con los vestidos de las personas, con una grande parte de la población que pedía dinero, un aumento de esta pobreza. Y por otro lado, también las zonas más ricas de las ciudades, que están muy ricas. Entonces, que un Brasil que parece volver a ser una Belindia que se decía en los años 70 como algo muy fuerte en estos primeros meses. Entonces, que la necesidad de hacer algo con la economía, de producir una revolución en la economía para hacer un corte con el pasado. Por otro lado, el problema de la radicalización es muy fuerte a nivel familiar, donde muchas familias se romperan y continúan rompidas después de las elecciones. Es muy fuerte también en el nivel político porque tiene una dificultad muy grande de construir una base de gobernación porque esta fuerza es muy grande. En los últimos días que estaba en Brasil se hablaba mucho de hacer una comisión parlamentar para averiguar los problemas del asalto al Capitolio brasilero, como decías Pan antes. alto. Sí, el Palacio de Plan Alto es muy interesante porque las dos partes decían que la culpa era de la otra, porque de una parte tienes una narración de la acción de Bolsonaro, de la acción de personas muy cerca de Bolsonaro en esta acción de tomada de poder o de tentativa de tomada de poder en el Palacio del Plan Alto. De otra también por este militar que estaba en el gobierno Lula y que caminaba por el Palacio del Plan Alto mientras que se pasara todo, empieza también una narración que Lula podría estar a hacer un golpe dentro del gobierno para volver a tener más fuerza dentro del gobierno. Entonces, que es muy interesante porque la polarización ha traído también en la narración del asalto al Capitolio esta misma polarización, en que los dos grupos intentan de capitalizar en este momento, más que nada porque empezó también algo como una caza a las brujas del gobierno Bolsonaro, algo que Lula no había hecho en los primeros días de gobierno, en los primeros meses, empezó con más fuerza ahora también con el uso del Supremo Tribunal Federal. Entonces, que la narración sobre la participación de Lula y del gobierno en la acción del Plan Alto es también algo muy necesario en un momento donde políticamente, en la estructura política de poder, el bolsonarismo está más débil en este momento. Entonces, que tiene de construir una narración para intentar de construir la fuerza en la debilidad del otro. También porque, por ejemplo, en las investigaciones sobre las elecciones vinieron fuera, por ejemplo, todo un mecanismo en interior de la policía rodoviaria
federal brasilera para hacer bloques en las estradas, en las zonas. Entonces, como un mapa de las zonas donde Lula había tenido más votos en el primer turno de las elecciones para que la Policía Rodoviaria Federal fuera a producir una acción más fuerte de bloque para que no pudieran o porque tardaran a ir a votar. Entonces, que todas estas cosas que comienzan a venir afuera en este momento van a aumentar una polarización. Entonces, porque los dos grupos están a tentar de construir una autoridad o una, como pues puedo decir, una mayor relación de fuerza con la población, entonces con más autoridad en el hablar de aquello que se pasó. Y en ese sentido, Sergio, ¿cómo se percibe desde Europa esta América Latina en que hemos ido pasando primero de estallidos sociales, de movimientos muy fuertes, en que la pandemia afecta tanto a América Latina, más que a cualquier otro continente? Índices de la CEPAL justamente apuntan a lo que decía Luis, que la pobreza ha aumentado, que las brechas han aumentado, que la desigualdad que nos caracteriza, lamentablemente lo que se había podido avanzar en el último tiempo, hoy día no estamos en la misma situación, no estamos encontrando con situaciones de polarización, radicalización muy fuerte, no solamente en el caso de Brasil, pero que sea en Brasil no es menor, porque es el gran país que tenemos aquí dentro de América Latina. ¿Cómo todo eso se ve desde Europa y fundamentalmente en las relaciones Unión Europea-América Latina? Con miras a que en julio se va a llevar a cabo la cumbre CELAC-Unión Europea después de 8 años. Tristemente, el fenómeno que estáis describiendo, esta creciente polarización, esta desafección sociopolítica de la sociedad, esta ruptura del contrato social en el que los jóvenes perciben que van a vivir peor, aunque tengan mejor preparación y van a enfrentar un cambio climático que les va a limitar y les va a hacer vivir con peor calidad de vida, es un fenómeno global. Y tristemente no es simplemente algo que sucede en América Latina. Es verdad que llueve sobre mojado en América Latina porque ya era el continente más desigual y, como bien mencionaba Luis, si además se ha agudizado las desigualdades a raíz de este contexto y además la pandemia del COVID-19 se ha afrontado de distintas maneras en distintos países, pero justo América Latina, por muy diversas razones, y bueno, se ha mencionado también algo de Bolsonaro, se han acometido de la manera o no con la seriedad suficiente. Recordamos que mencionaba cómo era una gripeciña y debía ser valorado conforme a eso. Pues es verdad que tenemos una bomba explosiva, ¿no? Un contexto muy, muy dramático en un país como Brasil, que estaba llamado, siempre está esta idea, ¿no? De Brasil, el país del futuro, y parecía que a principios del siglo XXI empezaba a ser el país del presente, ¿no? Y las grandes expectativas llevan también a grandes frustraciones y es un problema para Brasil. Desde la óptica de fuera de la región, y más concretamente desde la visión europea, lógicamente Brasil, bueno, ya pasaba con Estados Unidos cuando hablaba Kenan, ¿no? Era Brasil como el key country, como el país fundamental en la región. Desde Europa también ha habido, quizá no siempre de forma declarada, pero esta visión de que Brasil era y es un actor fundamental y que otros le seguirán, no por o precisamente por ello vemos como la Unión Europea firmó su Strategic Partnership, su partenariado estratégico con Brasil en 2007, aprovechando precisamente una presidencia pro tempore portuguesa. Y en este caso a lo que asistimos es a una presidencia pro tempore española en el segundo semestre de 2023, en el que se avizora, se vaticina en qué medida puede servir para que la diplomacia española ponga, digámoslo así, toda la carne en el asador para intentar acercarse o reconstruir puentes con la región latinoamericana y principalmente
con ese actor tan fundamental que es Brasil. En estos momentos nuestros oyentes nos oirán a posteriori y nos podrán juzgar con mayor perspectiva, pero mañana mismo llega a España Lula da Silva, invitado precisamente la cumbre iberoamericana por el ministro de Exteriores español, Álvarez, porque sabe que para preparar la cumbre Unión Europea-Mercosur es fundamental encolumnar o acercar lo máximo posible al Brasil de Lula, ¿no? No es un tema menor, tiene un peso económico de tamaño en la región fundamental y, como mencionábamos antes, también tiene un poder simbólico geopolítico que no es menor, con esa idea de intentar hablar en nombre del sur global, intentar hablar o decir lo que otros a lo mejor no se atreven por rémoras colonialistas o legados, y el Brasil asertivo de Lula sí que se ve en la posición de poder decir estas grandes verdades que a mucha gente, tristemente, pues igual todavía le duelen en ciertos lugares, ¿no? El no reconocer ese pasado colonial que es un hecho y que también debe ser revisitado, ¿no? Desde en algunas cancillerías a este lado del charco. Recuerdo unas portadas, hablando un poco de estas épocas, o cuando se veía a Brasil como despegando, una portada del Times donde aparecía el Cristo Redentor como despegando, y pasan los años y se ve el mismo Cristo Redentor como cayéndose. Luis, ¿cómo hoy día podemos pensar esta relación entre Brasil, el Mercosur, la Unión Europea, este acuerdo que tienen, que está firmado en lo técnico, pero todavía no en lo político, y pensar si es que realmente va a ver la luz esta asociación estratégica que lleva más de 20 años de negociación? ¿Y cómo ves tú también la relación dentro de este Mercosur entre Argentina y Brasil, pensando también que Argentina pronto va a tener elecciones? ¿Cómo ves tú el panorama? Brasil-Argentina dentro de Mercosur, y Mercosur con este acuerdo de asociación con la Unión Europea. Bueno, yo creo por la primera parte que es una relación muy difícil siempre aquella entre Brasil y la Argentina, porque existe una cooperación, pero también todavía una conflictualidad mucho grande entre los dos países. Entonces, que fue un problema, me acuerdo siempre en el gobierno de Cristina Kirchner, cuando la Argentina empezó a poner tajas sobre los productos, por ejemplo, los zapatos brasileños que llegaban en Argentina. El Lula, en una política de sur global, portavoz de los sudamericanos en el mundo, dejó que se pasara todo. Lo mismo había hecho también con la hacienda brasilera, la empresa del Estado brasileño en Bolivia, cuando se quedó la nacionalización. Entonces, que es una acción muy fuerte. Pero yo creo del primer viaje de Brasil como elección, ¿no? El primer viaje en Argentina, el tentativo también de construir otras formas que no con el dólar, de comercio entre los dos países, de utilizar. Tiene un discurso ideológico muy fuerte, es el punto que puede poner junto a los países, pero tienes problemas en la economía, que es la misma cosa, por ejemplo, cuando decías del despliegue de Brasil, el Cristo Redentor que después caía en los años después, es un problema muy fuerte de Brasil y de América Latina, el uso de las commodities, esta conflictualidad porque son productores de commodities. Entonces, que yo creo que una acción más fuerte en procesos de industrialización, de diversificación de industrialización, es muy importante en América Latina hoy. Yo creo que es algo que tiene que ver también con la relación con la Unión Europea. ¿En qué sentido dará más fuerza a un proceso de modernización en la industrialización en América Latina? ¿En qué sentido será un bloqueo a la industrialización con productos europeos? Entonces yo creo que desde un lado tiene la preocupación europea con los productos de la agricultura en América Latina. Yo creo que la preocupación con la industrialización es mucho fuerte.
a diferencia del gobierno de Bolsonaro, yo creo que la relación con la Unión Europea y la construcción de la relación entre Mercosur y Unión Europea será más difícil ahora que fuera en el gobierno Bolsonaro, porque yo veo una preocupación de Lula más con, no solamente en la ideología, más también en construir relaciones comerciales transversales en el sur del mundo con más fuerza. Voy a pensar, por ejemplo, que salió ahora un proyecto de la Agencia Brasilera de Inversiones en la Educación, ECAPES, donde volvió una preocupación especial en construir procesos, hablo de procesos académicos, pero yo creo que son como una metáfora o como un emblema de una política más general, donde el sur, que no existiera en el gobierno de Bolsonaro, en las inversiones del Ministerio de la Educación, de las relaciones internacionales en el ámbito de las universidades, vuelve a existir. Entonces yo creo que tiene también un contradiscurso muy fuerte que se ve en todos los sectores de la sociedad, en donde voy a pensar que, por ejemplo, existe un interés político muy fuerte en construir, es sobre todo, si hablamos de elecciones en Argentina, en construir una partnership muy fuerte con Argentina que va a ayudar también a una continuidad de proyecto político en Argentina para crear esta comunicación o continuidad en esta comunicación con Brasil. Sergio, cuando gana Lula estas elecciones, dicho sea de paso, es con el porcentaje más bajo que gana Lula y el porcentaje más bajo de un candidato desde la vuelta a la democracia en Brasil. Eso también es un dato que demuestra lo dividida que está la sociedad al interior de Brasil. Pero cuando él gana, mucho yo vi noticieros e imágenes sobre todo desde Europa, en que se planteaba que venía una nueva marea rosa. ¿Realmente tú crees que se viene una nueva marea rosa? ¿Existió realmente una marea rosa cuando vemos hoy día, porque un poco se pone en el mismo rosado al presidente Boric de Chile, a Alberto Fernández en Argentina, a Luis Arce en Bolivia, a Gustavo Petro en Colombia, obviamente a Lula da Silva en Brasil? ¿Qué piensas tú? ¿Realmente existe esto? ¿Es la percepción que hay desde allá? Y no ven los matices de esta izquierda que no son tan iguales. Tienes toda la razón, Paulina. En general, el análisis más generalista de la política latinoamericana es de trazo grueso y se aglutina, se juntan elementos, bueno, pues porque suenen de izquierdas o aparte de construcciones y narrativas, ya mencionaba antes Luis, que pasaba mucho con la época de Bolsonaro, como un malo malísimo, como que no sería nunca aceptado en un país europeo. Como decía antes, tristemente esta polarización perdón, está en todas las latitudes y tristemente también en Europa asistimos a fenómenos de desafección política muy fuertes en la actualidad. Creo que es importante, como bien decía, retrotraernos a qué pasa en las elecciones. Si no recuerdo mal, los resultados fueron un 50,9 para Lula y un 49,1 para Bolsonaro, la distancia más corta, y no solo eso, sino que Bolsonaro consiguió 1 millón más de votos que en el 2018. Eso para cualquier politólogo que lo analice claramente no supone una deslegitimación de lo que hizo en esos 4 años Bolsonaro. Más bien al contrario, agudizó una fortísima polarización social en la que en muchos casos se votó más contra, había un voto anti-PT y un voto anti-Bolsonaro por encima de una de una fidelización o de una adscripción ideológica a un partido o a un líder en concreto. En este sentido, hay que ver que llega un Lula muy debilitado, como se evidencia, como antes mencionabais, en los primeros días del 8 de enero en Brasilia, pero además con dificultades para implementar su agenda política.
como veremos. Y luego desde fuera, una narrativa o una forma de verlo desde Europa de trazo grueso, como decía antes, descansan lo que los politólogos también diríamos de wishful thinking, de la expectativa, el deseo de lo que va a suceder. Y se construyó como una suerte de fenómeno progresista frente a esa visión reaccionaria que había planteado Bolsonaro, una suerte de movimiento pendular a una vuelta a un progresismo, a auge de lo medioambiental, progreso en igualdad, derechos, igualdad de género, que en cierta manera, lógicamente, están en esos postulados de Lula, pero que hay que ver en qué medida realmente se van a poder implementar y en qué medida la mayoría de la sociedad brasileña acepta eso, teniendo en cuenta que a Bolsonaro esa triple B, el buey, la bala y la Biblia, esos tres lobbies que le auparon, siguen ahí, siguen dominando, ¿no? Gran parte de los resortes de poder políticos, económicos, mediáticos en Brasil, ¿no? Entonces, por intentar contestar tu pregunta, que es complicada, más que marea nueva, marea rosa, esa idea de que un progresismo inunda América Latina y trasciende las fronteras y que puede ser el caldo de cultivo de otro proyecto unitario regional, si se hace un análisis un poquito más detallado, lo que vemos es que casi todos los oficialismos, casi todos los partidos o presidentes que estuvieron en el poder precisamente en los últimos años, pero sobre todo que han tenido que afrontar la pandemia como elemento nuclear de desigualdad, como ya señalaba antes Luis, han sido penalizados por los electores, por su mala gestión, por su ineficiencia y al mismo tiempo porque la gente percibe que vive peor que antes. Ahí habrá una responsabilidad de los políticos esos y hay también unas razones más estructurales y luego también unas razones más coyunturales de lo que está pasando en el contexto actual. El elector medio no hace estos análisis tan sofisticados, penaliza al presidente que está en ese momento y opta por algo nuevo, incluso aunque sea peor. Mencionabais antes el tema de Argentina, cuidado por dónde pueden ir los tiros en Argentina, porque cuando, como diría Bob Dylan, cuando no tienes nada que perder, es muy peligroso, ¿no? Y realmente nos vemos abocados a que, bueno, que hay un voto bronca, que dirían allí, un voto de protesta que pueda upar pues a gente como Javier Milei a la presidencia argentina, ¿no? Entonces, más que marea rosa hay enfado, desafección. Y frente a esos gobiernos conservadores que habían estado gobernando, se han aupado muy diferentes gobiernos opositores, con izquierdas muy diferentes y matizadas. No tiene nada que ver Boric, Petro, Lula, Maduro, Ortega. No tienen nada que ver. Es muy difícil intentar encontrar nexos para ponerlos en el mismo saco, aunque tienes razón, Paulina, que en análisis desde Europa o desde cualquier otra latitud lejana de trazo grueso, a veces se habla como, bueno, las izquierdas latinoamericanas. Tomando dos elementos, Luis, de lo que señala Sergio. Uno, este tema de, bueno, de la polarización, pero también llevado a lo estrecho del resultado y que no hay que despreciar la votación que obtuvo Bolsonaro. Y lo digo también pensando en Chile que el candidato de la ultraderecha tuvo un 44%. Entonces, está pasando mucho eso también, que se está votando contra, más que a favor de un proyecto, se vota contra de algo que no queremos. Y tal vez eso se está dando más seguido de lo que creemos. Viéndolo eso desde el punto de vista de Brasil, y bajemos un poco a cómo está configurado el Brasil políticamente hoy día. Decimos que Lula ganó apenas las elecciones, pero también bajemos a nivel de gobernadores y a nivel mucho más local y regional. ¿Cómo está el poder del bolsonarismo? Porque ganaron gobernaciones importantes y además tienen la mayoría en la Cámara. Entonces, eso también complica mucho más a Lula para poder gobernar y las expectativas que se pueden generar de un gobierno de Lula, tal vez a poco andar,
no se cumplan y tengamos de nuevo a un Bolsonaro tal vez gobernando, como tal vez tengamos un Trump de nuevo gobernando, según cómo sean las cosas en Estados Unidos, y también nos encontremos en otros países de América Latina, también con líderes con esas características gobernando. Mucho acá también se ha hablado, y estoy hablando de Chile, por un tema de la seguridad. Hoy día todo es seguridad. El discurso en Chile, todo es seguridad. Nos olvidamos del cambio climático de manera importante en el relato, nos olvidamos del feminismo, nos olvidamos de la desigualdad. Hoy día todo es seguridad, sobre todo por el aumento del narcotráfico, por la violencia, y eso también está haciendo que políticamente se transforme en un fenómeno eh, en el cual ni siquiera el proceso constituyente hoy día en Chile está atrayendo como ocurrió hace un año atrás. ¿Qué pasa en Brasil con esto? ¿Está pasando lo mismo? ¿Está también este discurso o tal vez ya ocurrió, por el caso de Brasil y las particularidades que tiene de la militarización o la securitización de la política? Bueno, yo creo, empiezo por la seguridad, porque es muy interesante porque el 20 de abril en Brasil, hace pocos días, tuve una información generalizada que no se portaron los niños a las escuelas porque habría una Columbine en Brasil con todas las escuelas que sufrirían atentados, porque se pasó algo muy pesado hace más o menos un mes cuando un chico entró a una escuela y mató 5 o 6 bebés muy pequeños, de 4 o 5 años. Era una escuela para niños muy pequeños. Es algo que dejó la población muy chocada, fue muy fuerte como acción de la inseguridad y de la necesidad de la seguridad. Entonces, que es un problema transversal y muy sentido en la sociedad brasilera. Y yo creo que el bolsonarismo ha creado mucho más inseguridad, porque con la idea que cada uno de los ciudadanos tiene que defender a sí mismos, entonces que tiene que comprar armas. Es una política que no existía antes en Brasil y se quedó muy fuerte en este periodo. Entonces las personas tienen mucho más armas que tenían en el pasado y pueden hacer cosas como, por ejemplo, se pasara solamente en los Estados Unidos, empiezan a hacer algo más fuerte en Brasil. Entonces yo creo que más que la preocupación con el narcotráfico en este momento en la sociedad brasilera, en el sentido de la seguridad, empieza a ser algo con la seguridad en la vida cotidiana, en la vida de todos los días, porque existe una sociedad civil mucho más feroz. La idea de defender a sí mismo se observa no solamente en una acción de defenderse contra alguien que intenta derrobar algo, pero es algo que se puede basar en el tránsito entre las personas que conducen coches, que se puede basar en una fila. Existe una sociedad mucho más feroz que lo era antes. Entonces, que es algo muy sentido en la vida de todos los días. Yo creo que la acción de la liberalización de las armas a la población ha aumentado la inseguridad y no reducido, porque el gobierno publicitaba como una manera de reducir la inseguridad en la población. Entonces, que yo creo que es algo que empezó muy fuerte y se quedó muy fuerte en ese momento. En otra cosa que yo creo que es muy importante, haciendo una conexión con aquel que decía Sergio antes, es el problema de las religiones neopentecostales en Brasil hoy. Las cuestiones políticas se quedan siempre más cuestiones religiosas. Se discute, por ejemplo, más el aborto que no el sistema sanitario nacional, no la sanidad pública. Entonces, esta polarización yo creo que es algo que se puede vincular también mucho a una idea de cruzada religiosa contra una izquierda que es diabolizada. Entonces, que tiene este proceso
al menos en Brasil, un proceso muy fuerte. No tenemos aún los resultados del último censo de la población, pero se ve un aumento muy fuerte en la población que se ha convertido en iglesias neopentecostales. Entonces, que se quedó un grupo muy fuerte y muy organizado también, porque tiene una jerarquía muy fuerte, un seguir aquel que dice el pastor con mucha fuerza. Entonces, que es algo que va a aumentar siempre más la polarización. Y yo creo que la única manera que se puede construir un proceso nuevo es transformar aquello que el gobierno puede hacer, que es la economía. En ese sentido, decías antes de la conflictualidad de Lula en una base de gobierno y con los gobernadores. Yo creo que son dos espacios muy diferentes. En Brasil, por ejemplo, la deuda de los estados depende mucho de una contratación con el gobierno federal. Entonces, que en este sentido el gobierno federal tiene más fuerza para contratar con los gobernadores y para jugar mejor con los gobernadores. Por otro lado, con el Congreso ahora se habla de una práctica que infelizmente es algo muy común, que es algo como la compra de los diputados, o en verdad es pasar proyectos de un diputado a aprobar de otro para lograr a tener más votos en el Parlamento y construir una base de gobierno. Y yo creo que se va a construir lo mismo que se pasó en todos los otros lugares. El problema es que en los primeros meses tuve un alejarse de Bolsonaro y de las ideas de Bolsonaro en la política de aquel que es el gobierno de Brasil, el Centrón, que es el grupo más central de los partidos políticos. Depende también de aquel que se pasará desde ahora. Bolsonaro fue escuchado por una cuestión de diferentes problemas, como por ejemplo un tentativo de hacer ilegal en Brasil, no sé si se dice en español, joyas, como ¿verdad? Entonces, bueno, esto se pasó y depende, se existirá una acción legal más fuerte contra Bolsonaro que lo va a hacer más débil, a diferencia de Trump, que aún no ha sufrido una acción más fuerte desde el sistema judiciario. Si se pasa yo creo que las fuerzas del bolsonarismo se quedarán más débiles, entonces que será más fuerte Lula. Si Bolsonaro logra pasar esos problemas con la justicia sin ningún problema, aumentará su fuerza en el país y como consecuencia una fuerza y poner juntos una otra vez grupos políticos que estaban con Bolsonaro. Bueno, yo les quiero agradecer muchísimo la conversación, el análisis. Mucho de esto conversamos hace poco tiempo, justamente en la Universidad de Luis, en Venecia, con el proyecto de nuestro querido amigo Gianluca Gardini, de la reconfiguración de las relaciones entre la Unión Europea y América Latina. Este programa, de alguna manera, es una continuación de aquello que partimos conversando en ese proyecto. Así es que le agradezco a ambos. Gracias, Sergio. Gracias, Luis, por habernos acompañado en esta de la región al mundo. Un placer, Paulina, y un saludo para Chile. Sí, un gusto, Paulina. Gracias a ti por la invitación y un saludo a todos. Bueno, y ustedes que nos escuchan y nos ven todas las semanas a través de las pantallas de Canal 9 Regional y también de nuestro canal de YouTube del Centro de Estudios Europeos, me despido y los dejo invitados para la próxima semana a un nuevo capítulo de La Región al Mundo. Muchas gracias y hasta la próxima.